Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a comenzar leyendo en la Biblia una historia de Segunda de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al 23. Lo vamos a leer. Es una historia muy importante porque en el Antiguo Testamento la paga del pecado era muerte, pero en este caso se perfila o de manera simbólica se mira lo que Jesús iba a hacer a través de la gracia de perdonar nuestros pecados. Y lo vamos a leer con detenimiento. Está muy interesante porque lo aplica en cómo Dios nos habla. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Este es el texto que toma el escritor para decir que Dios nos puede hablar a través de otra persona. Pero quiero leer Perdón, ¿cuál es? Perdón. segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1. Espero un momento. Gracias. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir el versículo 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y creado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí le quiero decir que en el caso de David, él sí pagó con cuatro tantos el pecado que había cometido a través de los problemas que tuvo con sus hijas y con sus hijos, y esos cuatro tantos se aplican para la vida de David, no se aplican a mi vida. Yo no tengo que pagar nada, cometo un pecado y le pido perdón a Jesús y se acabó. Se lo digo porque hay por ahí una doctrina, una enseñanza de que si cometemos un pecado tenemos que pagar cuatro tantos. Entonces, pues yo no puedo tomar por inmunda la sangre de Cristo y yo creo que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarme de todo pecado. Dice que tengo que hacerles estas observaciones porque puede llegar a saberlas y a conocerlas. Voy a seguir leyendo en el verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Este verso 8 es muy importante. Siempre Dios quiere añadirnos mucho más y no debemos de tomar malas bendiciones. Cuando me llegue una bendición, cuando me llegue una promoción, cuando me llegue algo muy grande, no debo de perder el piso, debo de tomar decisiones sabias y correctas, porque dice aquí que Dios quiere añadirnos mucho más de lo que ya nos ha dado. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste para mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Eso es lo que le tocó vivir a David y no es para nosotros. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David,
también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Ya se fijaron? En el Antiguo Testamento la paga del pecado es la muerte. Profeta que hablaba palabra de Dios y no era palabra de Dios se moría en el instante. Entonces aquí vemos ya una sombra de lo que Dios iba a hacer a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Quién es el que puede remitir nuestros pecados? ¿Quién es el que nos puede quitar la culpa? Solamente Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, hermano, no hay otro. Y los cristianos tenemos que vivir libres, libres completamente, sabiendo que el Señor Jesús ha hecho una maravilla en nuestras vidas. Sí cometemos errores, sí, a cada rato. Cometemos pecados, pues sí, también cometemos pecados. Pero Dios, a través de Jesús, ha remitido nuestros pecados. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ahí está el primer pago, ¿eh? Ciertamente morirá. Qué fuerte, ¿verdad? Porque en aquella época los hijos sí podían sufrir las consecuencias del pecado de los padres. Pero en el nuevo pacto, en el octavo pacto con Jesucristo, dice que ninguno de nosotros vamos a sufrir la dentera, ni mis hijos van a sufrir la dentera de mis pecados, ni yo la de mis hijos. Eso se acabó a través de nuestro Señor Jesucristo. Busquen ustedes el octavo pacto, está en Hebreos y está en dos profetas. Entonces, es muy importante entender esto porque a veces conservamos un sentimiento de culpabilidad que no nos es favorable. Y hay que desligarse de ese sentimiento de culpabilidad porque Dios ha limpiado nuestro pecado y ha quitado y ha limpiado nuestra culpa de todo. Y esto no quiere decir que nos vamos a hacer conchudos y vamos, ay, pues sí, ya que tráigame un six o más bien dos para que agarre yo, me entone yo a sabroso. No. Sí, sí me estoy explicando, ¿verdad? Tengo que ser responsable, tengo que ser madura, maduro, tengo que ser una persona ungida, que Dios verdaderamente se agrade de mí, porque dice aquí que David hizo que la gente blasfemara del nombre de Dios por lo que él había hecho. Muy bien, Sergio, ¿estás buscando, me estás queriendo decir algo? No, pastor. Ah, bueno, muy bien, voy a seguir leyendo. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Ahora vamos a ver por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No es que no pecara, es que tomaba buenas decisiones. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Cuando ayunaban se ponían sobre ceniza, escúcheme bien, se vestían con un saco de silicio, que era un saco que les picaba el cuerpo para que, como que para ofrecer algo, un mayor sacrificio delante de Dios. Y gracias a Dios yo no necesito ponerme mi saco de silicio y que llegue yo todo ojeroso el domingo con mi saco de silicio. Es que me porté mal. Ya no, hermanos, ahora tenemos que llegar con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y al séptimo día, o sea, ayunó 7 días David, murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David, ahí, miren, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras la gente está respirando, tenemos la esperanza que el Espíritu Santo la toque, que las buenas nuevas de salvación lleguen a su corazón, que haya un cambio y una transformación. Esa debe ser la actitud de todos los cristianos que me están escuchando ahorita. Debo de creer
que mientras hay vida, Dios puede tocar el corazón de cualquier persona, por más endurecida que esté, si yo oro con propiedad, si yo me comporto adecuadamente. Y entonces dice, David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. O sea, ya Dios había dado una sanción, ya Dios había dado lo que iba a suceder y David lo aceptó y se fue a adorar a Dios a la casa de Dios. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, la gente a veces no te va a entender cuando tú te metas en una disciplina espiritual como esta. Escúchame bien, no es que te entienda la gente, es que tú entiendas que Dios está contigo y Dios te está diciendo que hagas lo que tienes que hacer. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. O sea, si estaba de chillón ayunando, lo criticaban. Si se levantaba y comía pan, lo criticaban. No, 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 es que de veras que olvídense, hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos y que no nos importe lo que diga la gente, ¿sí? Por favor. Y él respondió. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Se da cuenta la dimensión espiritual de David? Él sabía que había pecado, él sabía que le habían matado al profeta, que el profeta le había dicho, te remitieron el pecado, no vas a morir, pero en lugar de enojarse, él era el rey. En ese momento que el profeta le fue a decir esto tan fuerte, era para que hubieran matado al rey si fuera un corazón malo, un rey malo. Ah, ¿me veniste a decir esto? Cuello. No, se metió, se salió momentáneamente de la presencia de Dios con todo lo que hizo con Betsabé y Urías de Teo. Pero cuando viene el profeta Natán, en lugar de enojarse, cuando la palabra de Dios te diga algo, en lugar de enojarte, métete, acéptala, deja que te toque profundamente, no te detengas. Mas ahora, termino con el verso 23. Que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Cuando Dios nos habla, es para bendecirnos y para dirigir nuestros pasos perfectamente bien. Y esto me recuerda a una poesía que era mucho de la familia de mi papá, que tenemos que hacer las cosas en vida. De nada sirve que la persona que haya fallecido le traigamos 2 toneladas de flores si en vida no le regalamos una sonrisa, no le dimos un café, no le hicimos pasar una buena tarde. Todo tiene que ser en vida. Y aquí nos lo está enseñando la palabra. Otra vez, quiero vivir bien con tus seres queridos, compórtate en vida. Hay algunos que no se lo merecen, ya lo sé, no me lo tienen que decir, pero aún así, compórtese como lo que dice la palabra en el nombre de Jesús. Ahora sí, vamos a leer porque luego viene otra lectura. ¿Cómo logra Dios atraer nuestra atención? De veras que te cuesta el trabajo el Señor atraer nuestra atención con todas las distractores que tenemos en esta tierra. Habla primero voy a leerlo. La gente recuerda la Segunda Guerra Mundial por muchas razones. Lo que recuerdo en particular es que en Virginia, Estados Unidos, donde vivía cuando era niño, las agudas sirenas de la defensa civil desgarraban el aire en cualquier momento del día. No importaba la actividad a que estuviera dedicado, el toque de la sirena atraía invariablemente mi atención. Que la voz de Dios en tu vida sea una sirena que atraiga invariablemente tu atención a través de un canto, a través de la palabra, a través de una predicación, a través de una oración. Necesitamos volvernos sensibles y prestar atención de lo que Dios quiere decirnos. De forma semejante, cuando Dios nos habla es preciso reconocer que su mensaje, subraya, tiene vital importancia y que por consiguiente exige nuestra atención plena y completa. Eso me gustó porque
Si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que prestar atención. Y en nuestro diario vivir oímos, pero no escuchamos. Cuando escuchamos, prestamos atención y dejamos que la persona hable y después meditamos qué contestar. Pero cuando oímos nada más, la persona me dice una cosa y antes de que acabe de hablar, yo ya le contesté 20. Y nomás es una perorata así entre dos. No, no le ha pasado, a mí sí me ha pasado varias veces, ¿no? Que antes de que acabe la otra persona ya sé que le voy a responder. Ni siquiera medité, ni siquiera pensé en lo que me estaba diciendo. Entonces, yo necesito tomar una plena y completa atención de lo que Dios quiere para mí, para que no nos volvamos, subraya también, torpes e insensibles a su voz. Dios tiene maneras de lograr nuestra exclusiva atención. Sí, pues, si no le quieres hacer caso al Señor por las buenas, pues entonces Él se va a encargar de lograr que tu atención se centre en el Señor de la manera que a cada uno de nosotros nos pega más duro, que Dios conoce nuestro corazón. Cuando andamos en el Espíritu, nuestras antenas espirituales están alerta a Dios y podemos oír lo que nos está diciendo. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Cuando oramos, leemos la Biblia, estamos alegres, el corazón alegre hermosea el rostro, cuando estamos en una actitud correcta. Esta es la vida cristiana normal que se vive en forma agudamente sensible a la voz de Dios. Cualquiera sea la forma en que elija hablarnos. Podemos estar ocupados con nuestros negocios o con nuestra familia cuando oímos que Dios nos está diciendo algo y sabemos que inmediatamente lo que tenemos que hacer. El problema está en que no subraye ese no, siempre andamos en el Espíritu. Esa es la realidad, esa es nuestra lucha, ¿verdad? Tenemos que andar declarando que el Espíritu Santo nos está controlando y bendiciendo, sobre todo cuando hay circunstancias difíciles, ¿no? Por eso esto de escuchar la voz de Dios y sensibilizarnos es muy importante porque cuando tengas una circunstancia difícil, casi todos sabemos o todas sabemos cómo reaccionamos a una circunstancia difícil donde nos vemos acosados. ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo está en control, ya no reaccionas, actúas? Porque si reaccionas, nomás estás viendo cómo te defiendes. Y cuando actúas en Cristo, estás viendo si tienes que aceptar lo que te están diciendo, si lo tomas como un consejo, si lo apuntas para meditarlo, si la persona que está hablando contigo es merece tu atención, entonces tienes que actuar desde ese punto de vista. Algunas veces decidimos hacer las cosas, subraya también, a nuestro modo. Híjole, cómo nos cuesta cuando hacemos las cosas a nuestro modo. Cuando compras algo impulsivamente nada más porque tienes la tarjeta y la acabas de desocupar, está libre el crédito y te agarras y otra vez te vas como gordo en tobogán. Piénsalo bien, déjalas en tu casa cuando vayas al Sams o cuando vayas al Hot Sale, deja todo en tu casa y ve así. Ya se los he dicho, si yo voy a comprar comida con hambre, híjole, me traigo todo lo que no necesito comer, todo lo que me hace daño. Pero bueno, el caso es que no hagamos las cosas a nuestro modo. Ya tenemos muchos años estudiando y tenemos que hacer las cosas al modo de Dios. Estamos tan empeñados en una determinada dirección que aunque Dios hablara, no podríamos oírle, simplemente porque no estamos sintonizados con Él. No quiero hacerle caso, en pocas palabras. Y si le vas a hacer caso, le vas a hacer caso. Y eso es lo que Él quiere. Entonces, no esperemos que Dios nos hable de otra manera, más ruda. Dios conociendo esta situación, para rectificarla se vale de muchos medios, logrando que nuestra atención total y absoluta esté dirigida hacia lo que nos quiere comunicar. Espero que todas las que me están escuchando y todos los que me están escuchando sepan y entiendan que Dios quiere comunicarse con sus hijas y con sus hijos y utiliza muchos medios.
Es muy probable que el lector descubra que Dios ya ha empleado uno o más de estos principios en su vida para lograr su atención. Sí, a veces nos ha dado una cita bíblica, ¿no? A lo mejor descubra la solución a algún problema que ha venido estorbando su efectividad espiritual durante bastante tiempo. Eso sí me gusta mucho porque cuando tú le dices al Señor, no puedo más, estoy en un callejón sin salida o ya no sé qué hacer y acudes a Él en oración, Dios te va a abrir una puerta. Te lo aseguro, Dios te va a abrir una puerta. Es posible que encuentre que el problema que pensaba que tenía era simplemente la forma en que Dios estaba tratando de lograr que usted concentrara su atención en Él. Exactamente, cuando tenemos un problema nos concentramos más en la atención a Dios y en oír su voz. No necesariamente necesito tener un problema para eso. Puedo estar sin Él. Me gustó mucho que Dios logra llamar su atención cuando yo tengo un espíritu inquieto. Vamos a leerlo porque está interesante. El capítulo 6 de Esther es un hermoso ejemplo de cómo obra Dios a través de un espíritu inquieto. En este caso estaba involucrado el rey Asuero, quien había sido inconscientemente engañado por su primer ministro, Amán. Como éste odiaba a todos los judíos, especialmente a Mardoqueo, pariente de Esther, había logrado que el rey firmara un edicto destinado a destruirlos a todos, hombres y mujeres y niños, en un solo día. Después de haber firmado la proclama el rey no pudo dormir porque su espíritu estaba inquieto. Cuando no puedas dormir porque tu espíritu está inquieto, ponte a orar, lee tu Biblia, hazle como yo, salte calladito de la recámara, no molestes a nadie, me encierro en mi despacho, me pongo a leer mi Biblia y a orar, porque el espíritu está inquieto. Tenemos que volvernos más sensibles a lo que Dios quiere. Esther 6:1 informa que aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Estaba inquieto el rey y le dijo, tráigame el libro de mis memorias, de las batallas y esto y lo otro. Luego el rey descubrió que Mardoqueo, a quien Amán quería matar, junto con los demás judíos, le habían salvado la vida en una ocasión anterior al informar acerca de un complot de dos hombres para matarlo. En lugar de que fuesen muertos los judíos, Amán fue ejecutado y Mardoqueo honrado, y todo comenzó con un espíritu inquieto mandado por el Señor Jesús al rey Asuero. Cuando tengas un espíritu inquieto, dile, Señor, estoy escuchando, quiero escuchar tu voz, ¿qué quieres de mí? Creo que una de las formas sencillas en que Dios puede lograr nuestra atención es hacer que nos sintamos inquietos. Sí, porque nuestra vida tiene que ser gobernada por la paz de Cristo. A lo mejor estamos, cuando nosotros nos guiamos por nuestro plan, por nuestro proyecto, por nuestro propósito, sin tomar en cuenta a Dios, entonces entramos en ese momento en el que el Espíritu Santo nos tiene que decir qué hacer y qué no hacer. Y tendremos que corregir nuestro plan, nuestro proyecto hacia lo que Dios quiere que hagamos. Y va a ser bien placentero hacerlo, hermano, porque va a ser de pura bendición. A lo mejor estamos ocupados en cumplir nuestra vocación, o estamos ocupados en las cosas de la iglesia, u ocupados en la rutina de nuestra vida de hogar, cuando comienza a inquietar a nuestro espíritu algún asunto que nos intranquiliza. Si te inquietas, deja de hacer lo que estés haciendo y ponte a orar 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, lo que puedas, lo que puedas. No se trata de que dejes de hacer tus responsabilidades en el hogar o en tu trabajo y te metas 2 horas, 5 horas, hincada en un puño de vidrios para que se siente el cuerpo lo que recibe y te pongas a orar y digas, Señor, aquí estoy, mira cómo me esfuerzo. No, 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 no. Tranquilitos. No podemos decir claramente de qué se trata. No sabemos dónde nos ha venido. No podemos identificar el problema. Incluso casi no entendemos lo que sucede, pero sentimos una cierta intranquilidad en nuestro corazón. Eso es lo que es real, de que Dios te quiere hablar. Y tienes que abrir un espacio de tiempo en la búsqueda de Dios. Cuando esto nos ocurre, lo más sabio es
Exacto, hacer un alto y preguntarle al Señor qué es lo que nos está tratando de decir. Haz un alto, estamos acostumbrados a un asunto y otro asunto y ya terminamos con una cosa y quiero hacer otra, quiero hacer otra. Haz un alto y dile, Señor, aquí estoy. Dios frecuente utiliza en mí una persistencia e intranquilidad para orientarme. Miro hacia atrás y compruebo por mi diario que todas las veces que Él me ha trasladado de un pastorado a otro, sin excepción, me he sentido intranquilo por anticipado durante varios meses. La cosa es que en esa toma de decisiones siempre va a haber bendición para nosotros, siempre. Era su forma de instarme a que lo buscara de modo que cuando llegara el momento estuviese preparado y listo para escuchar su voz. Cuando se sienta inquieto en su espíritu, no huya, deténgase, simplemente y escuche la voz de Dios. Traten de hacerlo. Tal vez pueda hacer una lectura bíblica. Yo tengo como dos o tres manuales de lecturas diarias y cuando me siento así quieto voy al día y generalmente me es mucha bendición. Tengo un libro que no sé si todavía lo hagan, que tiene 365 nombres de Jesús, página por página y por día. Entonces a veces cuando me siento así inquieto, abro en el día que me toca. No le voy a decir que lo leo diario. Abro en el día que me toca y la palabra que está ahí bendice mi vida y me da paz y me da tranquilidad. Usted tiene que volverse una persona que sepa cómo conducir su vida espiritual para vivir en la paz de Cristo y dirigido por la bendición de Dios. Entonces, un espíritu inquieto, si está inquieto, va a leer la Biblia, pero no se va a ir a poner en Apocalipsis, ¿verdad? Y abrieron los sellos y las trompetas y las copas y se derramó la ira de Dios y se murieron como 400, 500 mil. Y no lea cosas que no son buenas. Lea las buenas nuevas de salvación, salmos, proverbios, algo que realmente el Señor pueda hablarle a través de eso. Una palabra de parte de otros. Una segunda forma en que Dios logra captar nuestra atención, gloria a Dios, es hablándonos a través de otros. Es probable que el mejor ejemplo sea el enfrentamiento que tuvo Natán con David en 2 de Samuel 12, ya lo leímos. Habiendo pecado contra Dios en el incidente con Betsabé y Urías, David aparentemente continuó reinando sin ningún indicio visible de que tuviese conciencia de culpa. O sea, dijo, soy el rey y puedo hacer lo que se me pegue mi regalada gana. No es así. Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes y no es para que hagamos lo que queramos, es para que hagamos su perfecta voluntad cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. En 2 de Samuel 12:1 se presenta la escena. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, Dios le había dado a Natán discernimiento para entender algo que David desesperadamente necesitaba saber. O sea que el que le corrigió la página fue directamente Dios. ¿Se está dando cuenta? David pecó, ocultó el pecado, se le olvidó lo que había pasado. Ya había pasado cuando menos más de un año de la muerte de Urías Eteo, porque ya había nacido el primer niño que se murió, ya cuando menos había pasado un año. Ya se le había olvidado todo, pero tuvo que venir Dios y corregir el rumbo que llevaba su vida, porque a Dios le interesa nuestra vida. A Dios le interesan los pasos que damos. A Dios le interesan las decisiones que tomamos. Dios es un Dios tan amoroso y lleno de misericordia que si tratará siempre de hablarnos para que no cometamos errores. ¿Por qué los cometemos? Porque nos, nos ponemos a desarrollar cosas de acuerdo a nuestros deseos y a nuestra
nuestro plan y nuestro proyecto. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo preparo una predicación, puedo prepararla de muchas maneras y con muchísimos versículos, pero ya que estoy ahí predicando, generalmente el 50% de los versículos que yo preparé para dar, no los voy a dar. ¿Por qué? Porque no voy a aburrir a la iglesia con 40 o 50 versículos. Yo sé lo que estudié y sé la capacidad que me da para poder decir algo, pero no necesito aburrir a la gente con todos los versículos. Debo dar lo que el Señor me va diciendo que yo deba de dar. Entonces, seguimos. En 2 Samuel 12:1 se presenta la escena. Jehová envió a Natán a David y viéndolo a él dijo, Dios le había dado a Natán discernimiento para entender algo que David desesperadamente necesita saber. Dios te va a dar la capacidad para que entiendas y sepas lo que Dios quiere decirte a través de una palabra, a través de una predicación, a través de la Biblia. Recuerdo el día que estaba a punto de tomar una decisión y un amigo pasó por casa. En la conversación me informó que Dios le había hablado esa mañana durante la oración y que le había dado un determinado mensaje para mí. Después debía pasar el día siguiente ayunado y orando antes de tomar la decisión. Ayunó y oró el que le iba a dar el mensaje. Pues bien, para empezar, mi amigo no tenía idea de que yo estaba a punto de tomar una decisión. De modo que inmediatamente entendí que la mano de Dios estaba en el asunto. Al día siguiente me dediqué, fíjese muy bien y subraye, a ayunar y orar. Si queremos entender a Dios, es bueno practicar, aunque sea por un día, el ayuno y la oración, sobre todo cuando estamos por tomar decisiones. Antes de que se acabara el día, Dios me había indicado con mucha claridad algo totalmente contrario a mis pensamientos originales. Subráyalo. Algo totalmente contrario a mis pensamientos originales. Allí es cuando se pone bien sabroso el escuchar a Dios y obedecerlo, cuando te dice algo completamente contrario a lo que tú quieres, pero siempre será para bendición tuya, siempre. Es por ello que tenemos que aprender a escuchar. Ya le hablé un poquito, subraye, aprender a escuchar. Los pastores tenemos un problema bien grave. Hablamos mucho y escuchamos poco. Y hay que aprender a escuchar cuando usted esté conversando con algunas personas o en alguna reunión. Trate de no hablar mucho y escuche a los demás. Escuche los que están diciendo. Escúchelos atentamente. No se distraigan ni con el teléfono. Escuchar es verdaderamente tomar en cuenta a la persona que está enfrente a mí y por eso es muy, el dicho es el mexicano, ¿no? A mí me gusta, cuando te hablo, a mí me gusta que me mires a los ojos, por favor, bien a los ojos, mírame. Entonces, es necesario que aprendamos a escuchar. La comunicación requiere de dos elementos, el emisor y el receptor. Si solamente soy emisor y no he aprendido a ser receptor, estoy perdido en el espacio. Tengo que ser por momentos emisor, pero por mucho tiempo tengo que ser receptor, escuchar a las personas. Dice, con corazón abierto, la voz de Dios cuando nos habla a través de otras personas. Y aquí vienen algunos obstáculos, ¿no? Si somos orgullosos y centramos nuestra atención en nosotros mismos, subraya eso, y no podemos aceptar directivas de nadie nos hace falta leer el libro de Proverbios. En la multitud de consejeros, ahí no sé quién me dijo ahorita, ay, quién sabe quién me dijeron de una persona que no admitía consejo de nadie, que nomás iba a hacer lo que él quería. Dije, pues entonces está rompiendo con un principio, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la seguridad. Entonces, si voy a tomar una decisión,
tengo que buscar un consejo de alguien. Pero no busques el consejo de tu amiga o tu amigo o el hijo que te dé el avión y te a todo te dice que sí con tal de sacarte una lana. No, busca el consejo con las personas que realmente pueden darte un consejo. Nos hace falta leer el libro de Proverbios, en el cual Dios dice repetidas veces que el hombre que no puede aceptar críticas ni reproches está destinado al fracaso. Que se te empiece a hacer la piel gruesecita para que cuando te llame la atención de algo o tengas una crítica o un reproche, no te enojes, no empieces a salirte por la tangente. Mejor quédate callado, escucha y piensa lo que te están diciendo. Proverbios alaba al que aprende a recibir reproches de las personas piadosas, que de esta manera tiene éxito en la vida. Eso es muy importante. Yo sí puedo. Un día traje al pastor Miguel aquí, a mi casa, hace como unos 20 años. Mi esposa estaba muy preocupada porque nuestro vecino ya había comenzado su carrera de santero. Y le pedimos al pastor Miguel que viniera a orar por nosotros a la casa. Y él agarró y estuvo platicando conmigo, me dio una cita bíblica que no hay, contra mí no hay ni agorero ni adivinación, ministró la casa. Y desde hace 15 años sigo aquí muy tranquilo y no me pasa nada. No tiene por qué pasarme porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Mucho mayor es Jesús que cualquier otra cosa que nos quieran hacer. Pero ¿cómo fue que logré esa victoria? Trayendo a mi pastora sobre todo para que mi esposa estuviera en paz, porque se sentía ya muy, muy inquieta. ¿Qué hubiera sido en otro caso? Pues vender la casa y irme a vivir a otro lado. Y a lo mejor ahí me encuentro otro tipo de problemas, porque pues, siempre los va a haber, hermano. ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Una actitud de victoria o no una actitud de victoria? Muy bien, vamos a seguir leyendo. ¿No? Ya se me vino la alergia, pero ahorita se me quita. Muy bien. Eh, Sin embargo, es preciso que seamos extremadamente cautelosos en esto, porque algunas veces los demás, aun cuando tengan las mejores intenciones, nos pueden desorientar. Cuando el hijo de Salomón, Roboam, subió al trono, buscó consejo entre los ancianos que habían servido a su padre. Necesitaba asesoramiento tocante a una solicitud del pueblo de que aligerase las cargas de servidumbre impuestas por Salomón. Y ese sí lo vamos a leer en segundo libro de las Crónicas, capítulo 10. Está chiquito. Fíjese que me impresionó mucho de leer esto. Cada día aprende uno más en estos libros, porque aquí me di cuenta que a través de Roboam fue cuando se dividió el pueblo de Israel. En el norte y en el sur se dividió. Se dividieron porque Roboam no quiso bajar los impuestos, no quiso quitarle las cargas a la gente. Es algo de aprender. Segundo libro de las Crónicas 10 del 1 en adelante. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y estoy hablando a puras reinas y a puros reyes. No me vayan a decir, y a mí qué me importa un rey, pues no dice el Señor Jesús que está preparando un pueblo de reyes y sacerdotes y reinas y sacerdotisas para Jehová, para su Padre Dios. Eso dice Apocalipsis. Y tienes que desde ahorita meterte en esa autoridad de que tú tienes una autoridad sacerdotal y una autoridad de rey. Y para tener autoridad de rey, lo primero que tienes que gobernar es tu vida, tu territorio. Porque si no te sabes ni gobernar a ti mismo, pues cómo vas a ser rey si no te sabes gobernar?
Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo y ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Le pidieron algo muy sencillo, bájanos los impuestos. Se acabó, ya no podemos con tanta carga. Entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Este versículo sí se aplica a todas las reinas y a todos los reyes que estoy hablándoles y a todos los sacerdotes. Dice, te tienes que conducir humanamente, tienes que ser agradable, hablar buenas palabras para que la gente me sirva. O sea que no puedo ser un hígado con caracolillo porque no va, nadie se me va a acercar. Punto y se acabó. Mas él no aceptó el consejo por una cuestión egoísta de decir, voy a recibir menos dinero. Mire, aquí sí quiero ser muy puntual. Dios tiene la capacidad de proveerte más que abundantemente el dinero que necesitas. Pídeselo a Dios siempre. No confíes en el ser humano. Trabajas, te esfuerzas en tu negocio, en tu escuela, en tu posición académica, lo que tengas, pero ahí estás porque Dios te quiere ahí bendecir. Y yo tengo que confiar en Dios, no en el jefe, no en el hombre, tengo que confiar en Dios. Mas él, dejando el consejo que le dijeron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Puros millennials, por favor. Espero no estar molestando a ningún millennial aquí, gloria a Dios. Si es que hay, no sé ni qué sea eso, ¿verdad? Puros jóvenes, no tenían la experiencia, no tenían la carrera, las canas, influyen las canas. Yo sé que yo necesito la fuerza de los jóvenes, de todos los que me están escuchando, porque por mis canas yo necesito la fuerza de ellos, pero yo sé que con mis canas, juntando mis canas con la fuerza de los jóvenes, voy a tomar el espíritu inquieto de la sesión anterior, eso va a ser una bomba en la iglesia, porque influyen las canas, pero se necesita un espíritu inquieto, se necesita una fuerza, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes no le dieron un buen consejo a este pobre Roboam y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes se habían criado con él, le contestaron, no te va a alcanzar para que te vayas por un six ay, perdón, me estoy barriendo. Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agarró nuestro yugo, mas tú disminuyes nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Pura soberbia y puro orgullo, hermana. Esas no son las respuestas de un rey, de un hombre que tiene autoridad, que tiene gobierno, que tiene dominio. Tenemos que saber cómo contestar. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. No, hombre. Fíjese que ahorita lo vamos a leer aquí en el libro. Ahí se dividió el pueblo de Israel. Si este hombre hubiera sido un poquito más listo y hubiera escuchado verdaderamente la voz de Dios, no el consejo de sus jóvenes, sino el consejo de los ancianos. Muy bien, terminemos. Por lo tanto, si sabemos concretamente que Dios habla por medio de otras personas, debemos analizar cuidadosamente tanto el mensaje como el mensajero. Subráyelo.
Debemos analizar cuidadosamente tanto el mensaje como el mensajero. Grábeselo. Y si Dios me da un mensaje para mi hermano David, yo no tengo por qué comunicárselo a Sergio. No, si Dios me da un mensaje para Sergio, voy con Sergio. Si Dios me da un mensaje para David, voy con David. No tengo que estar comunicándoselo a nadie en la iglesia. Tiene que ser directo con la persona. Natán vino con el mensaje hacia el rey David, no se lo comunicó a otros. No le dijo a sus siervos, oigan, quiero hablar con su rey porque se pasó de listo con Betsabé y ahorita yo quiero ir a poner en orden las cosas. No es directo, es directo. No podemos hablar de otra manera. Para que el mensajero sea escuchado, tiene que ser un mensajero que tenga cierto, pues ya cierta seguridad en él, ¿no? Pero Dios tiene el poder necesario para saber lo que pasa dentro de nosotros y tiene el poder necesario para indicar a alguna otra persona lo que nos debe decir, aun cuando el mensaje no parezca lógico en absoluto. Yo añadiré a estas dos cosas que un espíritu inquieto y una palabra de parte de otros, añadiré que lo que me digan de parte de Dios tiene que producir paz en mi vida. Si no produce paz, lo pongo entre un paréntesis en stand-by, lo dejo ahí, sigo orando hasta que la paz de Cristo gobierne mi corazón y me permita entender y comprender qué es lo que me quiso decir el Señor. No nos podemos mover de otra manera. Muy bien, hermanitos, vamos aquí a parar. Bendiciones. Quiero tomar un poquito más de tiempo en cuanto a las bendiciones. He estado estudiando en otro libro sobre las bendiciones y quiero tomar este de que Dios me habla a través de las bendiciones para verlo completamente, muy ampliamente, para que quede muy claro que hemos sido llamados para bendecir todos y lo tenemos que vivir de esa manera. Cierren sus ojos un momento. Padre, gracias en el nombre de Jesús por la bendición de cada una de mis hermanas y cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, que comienza esta semana, te pido que la voz tuya sea cada día más clara y más precisa a mis hermanas y a mis hermanos. Te ruego que esa voz sea muy clara en los jóvenes, Señor. ¿Cuánto necesitamos los jóvenes tu voz, Señor? Una voz apacible, una voz que dirija, una voz que nos dé la certidumbre de las cosas, de cómo van a suceder en mi vida más adelante. En el nombre de Jesús te doy gracias por todos y cada uno de ellos y te pido que esta semana sea llena de tus sorpresas en Cristo Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas y mis hermanos.